Existe un tipo de ayuno que rara vez se menciona desde los púlpitos, y hay una razón muy específica para este silencio. No es porque sea difícil de practicar o porque exija sacrificios extraordinarios. Es porque, cuando este ayuno se comprende y se aplica correctamente, desestabiliza estructuras espirituales que durante años han mantenido a personas prisioneras sin que se den cuenta. La mayoría de los cristianos solo conoce la superficie del ayuno, esa práctica básica de dejar de comer por algunas horas o días, pero la Biblia revela capas mucho más profundas, niveles de autoridad espiritual que transforman no solo circunstancias, sino realidades enteras. Y es exactamente eso lo que incomoda a las tinieblas. Durante siglos, la Iglesia ha enseñado sobre el ayuno como si fuera solo una disciplina religiosa, un ritual que cumplir. Pero Jesús nunca trató el ayuno como mera tradición. Lo presentó como un arma espiritual, capaz de acceder a dimensiones del reino de Dios, que permanecen cerradas para aquellos que viven solo en la superficie de la fe. Cuando entiendas lo que será revelado aquí, algo cambiará. No son solo palabras motivacionales o conceptos teológicos distantes, es una verdad práctica que cuando se aplica, produce resultados visibles en el mundo espiritual y natural. Pero necesito que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir no es para quien busca atajos fáciles, sino para quien realmente desea ver la mano de Dios mover montañas que parecían imposibles de remover. Antes de revelar este tipo específico de ayuno, es fundamental entender por qué es tan temido en el mundo de las tinieblas. La Biblia nos muestra que existen niveles de autoridad espiritual, y no toda batalla puede ser ganada de la misma forma. Hay conflictos que exigen más que palabras de fe o oraciones rápidas. Jesús dejó esto claro cuando sus discípulos fallaron al intentar expulsar un demonio de un joven atormentado. Después de que Jesús realizó la liberación, los discípulos preguntaron en privado por qué no pudieron hacer lo mismo. La respuesta de Cristo fue directa y profunda, registrada en Marcos capítulo 9, versículo 29. Él dijo que aquel tipo de espíritu solo saldría mediante oración y ayuno. Esta declaración no fue casual. Jesús estaba revelando que existen fortalezas espirituales tan arraigadas, tan alimentadas con el tiempo, que requieren un nivel diferenciado de dedicación y quebrantamiento ante Dios. El ayuno común, aquel practicado de forma mecánica o solo como tradición religiosa, no alcanza esas profundidades. Pero hay un tipo de ayuno que va más allá de la abstinencia de alimentos. Es un ayuno que involucra la ruptura total de patrones carnales, la ruptura deliberada con todo aquello que alimenta la naturaleza pecaminosa y debilita el espíritu. Y cuando este ayuno se practica con conciencia y fe, algo sucede en lo invisible que repercute violentamente contra las fuerzas de las tinieblas. Este ayuno específico no trata sobre cantidad de días o rigidez extrema. Se trata de calidad de entrega. Se trata de posicionamiento espiritual. La palabra de Dios revela en Isaías capítulo 58 que el ayuno que agrada al Señor no es solo dejar de comer, sino romper las cadenas de la injusticia, liberar a los oprimidos y soltar las ataduras de yugos pesados. Esto significa que el verdadero ayuno confronta estructuras espirituales de opresión. No solo le pide a Dios que haga algo, sino que crea un ambiente espiritual donde la presencia de Dios puede operar con autoridad total. Es un ayuno que va a la raíz del problema, no solo a los síntomas visibles. Muchos cristianos ayunan, pero continúan viviendo de la misma forma. Siguen alimentando los mismos pensamientos, viendo los mismos contenidos, manteniendo las mismas conversaciones vacías, frecuentando los mismos ambientes que debilitan su sensibilidad espiritual. Y luego se preguntan por qué el ayuno no produjo resultados.
La verdad es que el ayuno que los demonios temen es aquel que viene acompañado de una consagración radical. No es solo dejar de comer, es dejar de alimentar la carne en todas sus formas. Es alejarse deliberadamente de todo lo que distrae, contamina o desvía el enfoque de Dios. Cuando ayunas de esta manera, algo inmediato sucede. Tu mente comienza a aclararse. Pensamientos que antes parecían normales, ahora incomodan. Hábitos que justificabas pierden su poder de seducción. Y lo más importante aún, comienzas a escuchar la voz de Dios con una nitidez que no experimentabas desde hace mucho tiempo. Es en este espacio donde las cadenas realmente comienzan a romperse, no por esfuerzo humano, sino porque creaste un ambiente donde la luz de Dios puede alcanzar áreas que durante años estuvieron cubiertas por tinieblas. La Biblia muestra ejemplos poderosos de este tipo de ayuno. Daniel, por ejemplo, no solo dejó de comer ciertos alimentos durante 21 días, también se abstuvo de cualquier cosa que trajera placer a la carne. Ningún vino, ninguna golosina, ninguna distracción. ¿Y qué sucedió? Al final de esos días, un ángel se le apareció y reveló que desde el primer día en que Daniel decidió humillar su corazón y buscar entendimiento, sus palabras fueron oídas en el cielo. Pero había una batalla espiritual sucediendo en lo invisible, y fue el ayuno de Daniel lo que liberó la respuesta divina para atravesar la resistencia de las tinieblas. Este es el tipo de ayuno que asusta al infierno. No es una fórmula mágica o un regateo con Dios. Es una declaración de guerra espiritual. Es decirle al reino de las tinieblas que ya no aceptarás vivir por debajo del estándar que Dios estableció para tu vida. Es posicionarte de tal forma que el cielo reconoce tu seriedad y el infierno retrocede ante la autoridad que llevas en Cristo. Cuando ayunas con esta conciencia, no solo estás pidiéndole a Dios que cambie tu situación. Te estás colocando en una posición donde Dios puede trabajar a través de ti de manera sobrenatural. Otro aspecto crucial de este ayuno es que necesita estar acompañado de oración intensa y adoración continua. El ayuno sin oración es solo dieta. El ayuno sin adoración es solo sacrificio físico. Pero cuando combinas la abstinencia de alimentos con momentos profundos de búsqueda de la presencia de Dios, cuando usas el tiempo que gastarías comiendo para estar ante el Señor, cuando transformas cada momento de hambre física en hambre espiritual por más de Dios, entonces sí entras en un nivel que las tinieblas no pueden soportar. La adoración durante el ayuno es particularmente poderosa porque dirige toda la atención hacia la grandeza de Dios y quita el enfoque de tus limitaciones y circunstancias. Pablo y Silas entendieron esto cuando estaban presos, heridos y tratados injustamente. En lugar de quejarse o rendirse a la desesperación, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios a medianoche. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sobrenatural sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Imagina el impacto de este tipo de adoración cuando se combina con ayuno y consagración total. Pero es importante entender que este ayuno no está exento de resistencia. De hecho, cuanto más efectivo es el ayuno, mayor puede ser la resistencia que enfrentas. Durante este proceso es común sentir cansancio extremo, desánimo repentino, intenso deseo de rendirte, pensamientos de que no está funcionando. Estos no son signos de fracaso. Son evidencias de que estás afectando algo en el reino espiritual que incomoda a las fuerzas de las tinieblas. La Biblia nos advierte en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas. Cuando estas reacciones surgen durante el ayuno, revelan que estás en el camino correcto. El enemigo solo reacciona cuando percibe que algo real está sucediendo. Si ayunas,
y no sientes absolutamente ninguna resistencia interna o externa, tal vez sea hora de evaluar si tu ayuno realmente está tocando las áreas que necesitan ser confrontadas. El ayuno que transforma es aquel que incomoda no solo a ti, sino también a las estructuras espirituales que intentan mantenerte prisionero. También hay un elemento de perseverancia que no puede ser ignorado. Daniel ayunó 21 días antes de recibir la respuesta. Esther convocó un ayuno de 3 días antes de presentarse ante el rey para salvar a su pueblo. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio público. No existe ayuno poderoso sin perseverancia. Es la continuidad, la insistencia, la negativa a rendirse, lo que rompe las fortalezas más resistentes. Muchos comienzan bien, pero abandonan a mitad del camino cuando la intensidad aumenta, y es exactamente ahí donde pierden la victoria que estaba a punto de manifestarse. Este tipo de ayuno también expone áreas ocultas del corazón que necesitan sanidad y liberación. Cuando dejas de alimentar la carne y comienzas a alimentar el espíritu de forma intensa, cosas que estaban escondidas salen a la superficie. Viejos resentimientos, miedos no confesados, patrones de pensamiento destructivos, vicios emocionales. Todo esto comienza a aparecer no para destruirte, sino para que Dios finalmente pueda tratar estas raíces. Es incómodo, pero necesario. Porque no sirve de nada romper cadenas externas si las internas siguen manteniéndote preso. La gran verdad que debe quedar clara es esta. Dios nunca quiso que vivieras en ciclos de derrota espiritual. Él no te salvó para que continuaras siendo dominado por fuerzas que Jesús ya venció en la cruz. El ayuno que estoy describiendo aquí no es un intento de ganar el favor de Dios. Ya tienes el favor de Dios en Cristo. Este ayuno se trata de posicionarte en un lugar donde la autoridad que ya fue comprada por Jesús puede fluir a través de tu vida sin obstáculos. Cuando ayunas con este propósito, declarando con fe que las cadenas deben romperse, que las fortalezas deben caer, que la opresión debe terminar, no estás intentando convencer a Dios de que actúe. Estás alineando tu fe con lo que Dios ya declaró sobre ti. Estás removiendo los bloqueos espirituales que impedían la manifestación plena de lo que Cristo conquistó. Y es ahí donde los demonios realmente tiemblan, porque saben que un cristiano que comprende esto se vuelve imparable en el reino espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo trates como solo una información religiosa más. Dios puede estar llamándote a entrar en este nivel de consagración y autoridad espiritual. No es un camino fácil, pero es el camino de la verdadera libertad. Es donde cadenas antiguas finalmente se rompen y comienza un nuevo viaje. Jesús sigue liberando, restaurando y transformando a todos aquellos que deciden ir más allá de la superficie y sumergirse en las profundidades de lo que Él preparó. Si has comprendido la importancia de este mensaje y deseas posicionarte espiritualmente de forma diferente a partir de hoy, declara ahora mismo: Señor Jesús, decido ayunar con propósito, romper con todo lo que debilita mi espíritu y buscar tu presencia hasta que las cadenas se rompan completamente. En tu nombre, amén.